Bienvenidas y bienvenidos al programa La Trinchera, un programa oficial de fútbol, donde en esta oportunidad trataremos el tema de las modificaciones que se realizaron a la Ley 19.580. El pasado 23 de mayo, la Presidencia de la República presenta un proyecto de ley que propone cambios en la Ley de Violencia de Género. Con la expresa intención de fortalecer las garantías en el proceso de los casos que se atienden, se realizaron modificaciones particularmente en el artículo 59, donde se quita la responsabilidad de denuncia de violencia de género que tengan alguna verisimilitud con la realidad y se condena a la confusión. Centrándose en la existencia de denuncias falsas, la prosecretaria de Presidencia y principal redactora del proyecto, Mariana Cabrera, alegó en el programa Desayunos Informales que la Ley de Violencia de Género aún no había cumplido el cometido de paliar las violencias de género en nuestras sociedades. Sostuvo en reiteradas ocasiones que el testimonio es la única prueba que se mantiene para activar el primer paso del procesamiento de la violencia de género, que son las medidas cautelares. Al mismo tiempo indicó que la intención de la modificación no era alterar el sentido de la ley vigente, sino reforzar las garantías para los denunciados y también las denunciantes. Ante estos hechos, cientos de organizaciones feministas, operadores y demás se manifestaron contrarios a las modificaciones. Incluso la propia directora de Mujeres perteneciente al gobierno nacional, Mónica Botero, sostuvo que estas modificaciones podrían inhibir las denuncias. Pero la opinión más valorada por la agenda mediática fue de la Asociación de Defensores Públicos, quienes en un comunicado alertaron que la falta de la garantía de los procesos se debía a la falta de recursos y que como trabajadores de uno de los estudios jurídicos más grandes del país, quienes atienden el 90% de los casos de violencia de género, creía que su voz debía verse escuchada en cualquier modificación propuesta. Estamos hoy con la presidenta de la Asociación de Defensores Públicos y abogada Carolina Camilo. Camilo se graduó como doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República en 2016. 2 años después, en abril de 2018, comienza a trabajar como defensora de oficio en el Poder Judicial del Chuy y en ese mismo momento comienza su actividad gremial en la Asociación de Defensores Públicos que hoy preside. Bueno, bienvenida Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nadia, gracias por la invitación. Bien, en un principio y antes que nada, como para empezar, antes de atender, digamos, a las modificaciones propuestas, me gustaría, digamos, en esto de que ustedes manejan el 90% de los casos del país, digamos, que tú me cuentes un poco para dimensionar cuántos casos diariamente maneja un defensor de oficio, cuántas audiencias tiene que atender diariamente que estén vinculadas con violencia de género. Muy bien. Nosotros desde la Defensoría Pública asistimos, el porcentaje, bien como tú lo decías, a alrededor del 90% de los casos de violencia de género en nuestro país. Esto es importante resaltar que atendemos a las denunciantes, a los denunciados, a los niños, niñas y adolescentes, hijos de la pareja, que están atravesando un proceso de violencia de género, y en ese sentido es importante atender el volumen de trabajo que tenemos. Pero además también es importante destacar que nosotros nos encontramos en todo el país, porque es claro que las dificultades, lo que tiene que ver con la implementación de la Ley 19.580, no ha sido pareja tampoco en lo que tiene que ver en el territorio. Entonces también es importante poder identificar las dificultades que estamos teniendo a lo largo y ancho del país. Para que te das una idea, según el último anuario estadístico que tiene la Defensa Pública, nosotros participamos en más de 30.000 audiencias respecto a la violencia basada en género. En ese sentido, siempre hemos tratado de alertar las grandes dificultades que estamos teniendo en la implementación. Es algo unánime y conocido por todos, todo el sistema político y todos los operadores, la academia y todas las organizaciones que abordan, ¿no?, la situación de la violencia de género, que esta ley del año 2018 no fue acompañada con los recursos necesarios. En ese sentido, nosotros como agremiación hemos participado de diferentes instancias, sobre todo las instancias presupuestales, informando cuáles eran las dificultades. En ese sentido, nos llama la atención que se presenta este proyecto en el cual no parte, ¿no?, de atender esta gran dificultad que estamos teniendo y que entendemos que es hoy el problema estructural que tenemos en el sistema de justicia, y que por otro lado se pretenden modificaciones por las cuales no fuimos consultados, pese a que, por ejemplo, hemos pedido en varias instancias tener reuniones con el presidente de la República, a la cual no fuimos recibidos hasta el momento, teniendo presente que, como tú decís, y que nosotros lo ponemos en el comunicado, somos el estudio jurídico más grande de este país, somos funcionarios públicos,
Y en ese sentido entendemos que nuestro aporte debería considerarse a los efectos de ver y entender, bueno, si es necesario o no una modificación legal, que de forma primaria podríamos sostener de que entendemos que no sería necesario, pero lo que sí es esencial y fundamental es dotar de los recursos necesarios para fortalecer el sistema. En el comunicado ustedes, digamos, sacaron a la luz, hablan, desde el momento que una persona, una denunciante hace una denuncia de violencia de género, hasta que se empieza, digamos, el proceso jurídico, hay una etapa en donde se establecen medidas cautelares. Ustedes han informado que ante esta falta de recursos que tú mencionas, existen evidencias de que los procesos no se pueden garantizar para la mayoría de las personas, y que en muchos casos ustedes no reciben, por ejemplo, en esta etapa de establecer las medidas cautelares, los informes técnicos de riesgo. A mí me gustaría saber de qué se tratan estos informes de riesgo y cuánto afectan, digamos, a las garantías tanto de la denunciante como del denunciado. Muy bien, la ley de violencia basada en género prevé un proceso de protección ante una denuncia, ¿no?, que se dispara con la denuncia que se recibe tanto en la vía administrativa como judicial, y es un proceso que se tramita ante la justicia de familia. ¿Sí? Hay que diferenciar lo que es el proceso penal cuando se denuncia un delito, que muchas de las figuras de la violencia de género son delitos, otras no, pero lo que regula la ley de violencia basada en género es el proceso de protección. El proceso penal está regulado por el Código del Proceso Penal, entonces es importante dividirlo porque a veces se confunden los términos y si vamos a hablar del proceso, vamos a referir al proceso de protección en sede de familia. La ley fue muy ambiciosa a nivel judicial. Trajo cambios trascendentales. Esta es una ley, no es cualquier ley, es una ley que marcó un antes y un después en la justicia de familia, tal como podemos compararla con la reforma del nuevo Código del Proceso Penal en la materia penal. Y en ese sentido trajo un montón de cambios. Por ejemplo, la creación de juzgados, por ejemplo, plazos muy breves para el abordaje de las situaciones, como son audiencias en un plazo de 72 horas, la defensa para todas las partes en estos procesos, la elaboración de los informes de evaluación de riesgo previo a la audiencia. ¿Qué sucede? Actualmente estos artículos no se están aplicando íntegramente, porque obviamente a la carencia de recursos, imagínate que estos juzgados especializados que la ley prevé para que se lleven a cabo estos procesos, solamente contamos con 2 departamentos en todo el país, que es la situación de Maldonado y de Salto. Ahora, a la brevedad, sé que se inaugurará en estos juzgados también en Rivera, pero luego de 7 años recién vamos a contar con 3 departamentos que tengan el cumplimiento de estos artículos de la ley. Entonces lo que sucede es que, bueno, al no darse recursos y también el incrementarse la cantidad de denuncias, porque año a año el propio Estado a través de sus organismos, como es por ejemplo el Ministerio del Interior, reporta un aumento de las denuncias de violencia basada en género, lo que sucede es que obviamente el sistema no puede dar respuesta a la cantidad de casos que tiene. Y el informe de evaluación de riesgo es un informe muy importante, porque es básicamente lo que a nosotros nos va a dar la pauta ante qué caso estamos trabajando. Si estamos trabajando con casos, por ejemplo, donde existe un riesgo de vida o no. Si estamos ante situaciones de qué tipo de violencia, porque en general la violencia no es única y muchas veces son diferentes tipos de violencia a las cuales la persona ha sido víctima. Si estamos ante personas vulnerables o no, cuál es el contexto de estas personas, qué herramientas cuentan estas personas para poder también salir adelante de la situación de violencia. Y en ese sentido se hace una recomendación técnica que es un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, trabajadores sociales, que con entrevista a la denunciante y al denunciado elaboran un informe primario de evaluación de riesgo. Y estos equipos están solo en los juzgados especializados, o sea, estamos hablando que no hay cobertura en todo el país. No, hay cobertura en todo el país, pero no son especializados. O sea, no es lo mismo el equipo técnico que forman parte del ITF, ¿no?, el Instituto Técnico Forense del Poder Judicial, un equipo que esté atendiendo solamente estas cuestiones, que un equipo que además tenga que hacer pericias para penal, que tenga que hacer pericias para el juzgado de familia o para otras materias. Entonces ahí hay un tema de que es necesaria la especialización y obviamente la atención específica a estos casos. Entonces sí, solamente los tenemos en los juzgados especializados. Entonces ahí uno ve la diferencia. En estos juzgados especializados estos informes están previo a la audiencia.
En el resto del país, en general, no lo contamos previo a la audiencia. Entonces, los operadores del derecho, obviamente somos abogados, nos faltan herramientas para poder tener estas percepciones del riesgo y poder entender qué medida es, porque ahí nada más y nada menos se va a poder analizar cuál es la medida acorde a ese caso. Y en ese sentido, trabajamos a ciegas, ¿no? Y es muy grave, porque en algunos casos las medidas que se adoptan, capaz que son medidas exageradas, pero ¿qué sucede cuando en algunos casos son situaciones graves y tomamos medidas insuficientes y, por ejemplo, lamentamos luego un femicidio? Entonces, son situaciones muy delicadas. Y el informe de riesgo es una garantía para la denunciante, pero también para el denunciado, porque claramente es un elemento de prueba en el cual las defensas vamos a poder basarnos a los efectos de, por ejemplo, discutir qué medidas son aplicables a cada caso. Y obviamente eso nos está dando. Entonces yo siempre digo que estamos trabajando muy artesanalmente, estos informes demoran y no llegan, y bueno, las consecuencias obviamente las están pagando nuestros usuarios, tanto las denunciantes como los denunciados. Otro punto que ustedes mencionan, por ejemplo, es que en la mayoría de los casos, en esto que ustedes defienden tanto infancias involucradas como denunciantes como denunciados, en muchos de los casos los denunciados no acceden o incluso las denunciantes no acceden a una defensa por la falta de personal, digamos, directamente. Sí, exacto. Esto, ¿hace cuánto hace cuánto a ustedes los afecta, ¿no? ¿Hace cuánto necesitan recursos humanos? ADEPU denunció la situación de la falta de defensa para los denunciados, por ejemplo, en Montevideo, en el año 2018, el mismo año en el cual... Sí. Y esto lo venimos denunciando a nivel de permanentemente en cada una de las instancias. También nos sucede muchas veces con los niños, niñas y adolescentes, donde la ley mandata que cuando, por ejemplo, se va a analizar la suspensión de las visitas del denunciado respecto de sus hijos, legalmente está dispuesto que uno tiene que escuchar a los niños. Con las víctimas lo que nos sucede es que la ley nos obliga a priorizar, ¿no? Y es claro que la víctima necesariamente tenga defensa. Entonces, lo que nos sucede muchas veces es que, sobre todo en el interior del país, tenemos varias sedes actuando de manera paralela sobre estos tipos de casos, y cuando nos llaman a audiencia tenemos más personas para atender que defensores que nos encontramos en ese momento. Entonces es ahí donde tenemos que lamentablemente elegir a quién asistir, y la ley nos mandata a asistir a la víctima. En esta investigación de la Facultad de Derecho que tú mencionabas, también quedó demostrado y hace una mención de lo que han detectado de la cantidad de denunciados sin asistencia letrada. Entonces también nos da tranquilidad de que más allá de las denuncias que nosotros permanentemente lo venimos haciendo, también es algo identificado por un estudio de investigación. Sí, el estudio que tú mencionas es el estudio sobre el proceso de protección en el ámbito judicial de la Ley 19.580, Ley de Violencia hacia las Mujeres, basada en género, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que fue confeccionado para el Parlamento en diciembre del año pasado. Ese estudio es tomado en cuenta en la actual exposición de motivos de las modificaciones de la Ley de Violencia de Género por el Poder Ejecutivo, y sostiene, citando, digamos, al mismo estudio, que antes de las medidas tomadas, antes de las audiencias, suelen limitar entre el contacto del agresor y la víctima, y que esto implica un retiro de la persona en la casa común, ¿no? Y estas medidas son tomadas en aproximadamente el 70 al 80% de los casos, y sin embargo, solo el 7.7% de los casos se suspende la visita del agresor a sus hijos. ¿A qué se debe esta realidad? Bueno, la realidad es que cuando se recibe una denuncia, los jueces tienen que tomar medidas urgentes. Esto es como un incendio. Es claro que cuando uno recibe un llamado de alerta de emergencia, hay que atender las situaciones más urgentes. Entonces los jueces toman medidas de protección, que en general siempre son las de estilo, la previsión de comunicación de acercamiento, y si la pareja convive, claramente será el retiro del hogar del denunciado. Pero esto está previsto por la ley y fue votado por el Parlamento y por todos los partidos políticos en el momento de la promulgación de la ley. Porque es claro que si hay un riesgo, y así lo indica la realidad, porque obviamente la cantidad de denuncias y la cantidad de casos y de femicidios año a año van aumentando, es claro que hay que proteger a esa víctima que denuncia.
Lo que sucede es que en 72 horas deberíamos tener una audiencia y ahí rever las medidas y poder tomar decisiones de si esas medidas provisoriamente adoptadas telefónicamente por un juez son acordes o no. Por eso volvía al tema de los informes de riesgo, ¿no? Estas son medidas de protección, ¿sí? No son condenas, no son medidas que no puedan reverse en el ámbito de la justicia. Por ejemplo, el retiro del hogar es una medida que luego por la vía civil, si por ejemplo el denunciado es el propietario de la vivienda, podrá hacer los reclamos que correspondan y podrá recuperar su vivienda. O sea, acá no se está discutiendo situaciones de derechos de fondo, se están tomando medidas de protección. En ese sentido, por eso también es fundamental que esta persona pueda tener su defensa y ser asesorado respecto al alcance de estas medidas, porque obviamente va a haber un perjuicio a su libertad y a sus derechos, porque obviamente hay una medida de protección que lo va a limitar. Pero esta medida es atento a este principio de protección y la necesidad de dar respuesta ante una denuncia de violencia de género. Pero bueno, como tú decías, también respecto a la suspensión de las visitas, también en la discusión que se dio de la corresponsabilidad en la crianza, de la ley de tenencia conocida como la ley de tenencia compartida, se generó un mito que era que básicamente con la sola denuncia la mujer podía dejar sin contacto al padre con sus hijos. Lo cual la investigación viene a dar luz y decir, no es así, porque solamente en el 7% de los casos se dispuso la suspensión de las visitas. Entonces creo que es muy importante conocer la realidad, más allá del caso que yo conozco, la persona que yo conozco, cuál caso yo llevo adelante, sino que ver la generalidad y qué es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, creo que el fortalecimiento de las instituciones y de la defensa de las personas van a corregir algunas de las cuestiones que obviamente no desconocemos que puedan estar funcionando mal. En ese mismo estudio, tomando ese estudio, se señala que las pruebas que acompañan las denuncias, porque ese fue otro punto, por ejemplo, de Mariana Cabrera, la principal redactora del proyecto de ley, en un 94% se toma la declaración de la víctima y solo en un 12% se acompañan con testigos y en un 4.7% se lo acompaña con el informe profesional, que supongo que es de lo que hablamos ya. Digamos, ¿por qué digamos, se toma solo la declaración de la víctima si es un tema, digamos, de cómo se da el proceso con esta realidad que ustedes tienen, o es algo, digamos, que es parte de la víctima, ¿no? Sí. Digamos. Bueno, ahí yo tengo mi discrepancia, y esto lo voy a hablar desde el punto de vista y personal, como defensora que me ha tocado asistir bastantes casos, desde el 2018 hasta la fecha me he dedicado a la materia específicamente de familia, que es que, bueno, estos datos refieren al momento de la denuncia. Entonces yo me haría la pregunta, si uno es víctima de cualquier otro delito y va a denunciar, por ejemplo, un hurto, ¿no?, de un celular, al momento de la denuncia, yo tengo la carga de probar, de dar prueba, tengo que llevar testigos al momento de la denuncia, tengo que aportar cámaras de que me hurtaron el celular. No, ¿verdad? Eso no es un trabajo que a mí me corresponde. Yo denuncio un hecho delictivo y ahí se deberían disparar las actuaciones. Las víctimas, obviamente que la principal prueba que tenemos es su testimonio, porque es la denuncia que realiza, pero además de ese estudio surge que además muchas veces se acompañan por testigos, siempre que sea posible, porque en la mayoría de estos casos obviamente ocurren en la intimidad de un hogar, pero sí, en ese estudio revela que casi un 30% se pudo comprobar que se tomaron diligencias de testigos, por ejemplo, cuando ocurren en el espacio público, y algunos certificados médicos, por ejemplo, cuando la víctima sufre lesiones y concurre a un centro de salud y el médico certifica, ¿no?, por ejemplo, una lesión. Entonces, en ese momento la víctima realiza la denuncia, la realiza el centro médico, porque a veces no es la víctima la que denuncia, sino que a veces son instituciones, otros familiares o otras personas, y ahí se acompaña. Pero que no se acompañe en ese momento de medios de prueba, o que puedan llegar a ser medios de prueba, no es una carga que se la podamos colocar a la víctima. Claro, porque solo se está pidiendo medidas de protección. Solo bastante, o sea, por suerte se anima a denunciar, claro, y eso es lo importante. Llegó a denunciar, bueno, el Estado tiene que llevar adelante las diligencias para probar los hechos delictivos, eso sin duda, pero no es una carga de la víctima, y creo que ahí es el error. Ahí. Bien. Y seguramente muchas de las víctimas no puedan demostrar con pruebas materiales la violencia que sufrieron, como yo tampoco pueda comprobar un hurto, inclusive en la vía pública.
Pero eso no quiere decir ni que mi denuncia sea falsa, ni que se me tenga que exigir, que es un mensaje que nos preocupa, porque si hoy o mañana una víctima se acerca a una comisaría, como sabemos que muchas veces hay dificultades para la recepción de denuncias, y empieza a declarar los hechos los cuales ha sido víctima, y enseguida se le pide, bueno, ¿tenés testigos? ¿Tenés documentos? ¿Tenés cámaras? ¿Tenés mensajes? ¿Qué va a pensar esa víctima? Si no lo tiene, seguramente se retire y no quiera recibir protección porque ya se va a sentir descreída. Entonces, comparto con Botero esa apreciación que hace también con la vicepresidenta Argimón, que se pronunció en ese sentido, que hay que ser muy cuidadosos con el mensaje que se le da a las víctimas que se animan a denunciar la situación en la cual viven. Bueno, en cuanto a las denuncias falsas y el fortalecimiento de las garantías, digamos que los argumentos en cuanto a las modificaciones, en el mismo estudio de la Facultad de Derecho, disculpa, pero lo estoy, sostiene que 50% de los casos se archivan al finalizar las medidas. ¿Por qué menos de la mitad desisten, digamos, de iniciar efectivamente una etapa penal? Hay que diferenciar la denuncia y las denuncias falsas con el archivo de los expedientes. Que un expediente se archive no quiere decir que la denuncia sea falsa. Que el expediente se archive quiere decir que se adoptaron medidas y que en el transcurso de ese proceso, en esa investigación hacia las diferencias, es, por ejemplo, que se cumplieron los plazos de las medidas, los 180 días famosos, ¿no? Que son esos 6 meses de previsión de acercamiento, y muchas veces las víctimas lograron cesar los actos de violencia, no hubo incumplimientos por parte de los denunciados y proceden a solicitar el archivo porque, se entiende que cumplió el efecto querido la medida. Por otro lado, hay víctimas que, siendo víctimas, piden igualmente el archivo y el levantamiento de las medidas por retomar el vínculo con sus agresores. Eso también es una cuestión que sabemos que pasa muy seguido, que es el ciclo de violencia que viven las víctimas. Y por otro lado, hay un tema que es la parte de la denuncia y la parte penal. La parte penal es otro proceso, como te venía diciendo anteriormente, y eso ya es una investigación que no la hace el juzgado de familia especializada, la tiene que hacer la fiscalía. Y ahí la fiscalía verá si archiva o no archiva una denuncia delictiva como cualquier otra. Obviamente hay un alto índice de archivo porque hay dificultad en la prueba. Eso es sin duda, lo veníamos diciendo. Pero también hay dificultades en la instrucción penal porque la fiscalía también está bastante sobrecargada por las denuncias que recibe, sobre todo en los casos de violencia sexual. Respecto a las denuncias falsas. ¿Qué es una denuncia falsa? La denuncia falsa es una denuncia... No sé si me permitís una última pregunta, porque es justo en torno a eso. Tú hace 6 años estás, digamos, en la Defensoría Pública. Se ha hablado de que la denuncia falsa, digamos, está contaminando el sistema. Pero mi pregunta es, primero, ¿cuán efectivamente son ciertas las denuncias falsas? O sea, si es un número que vos decís, en 8 audiencias, 10 audiencias que tengo al día, hay una que es falsa, digamos, como para decir, se vicia el sistema, si efectivamente es así. Y después, también preguntarte cuántos recursos se necesitan, digamos, para que efectivamente se pueda aplicar la ley 19.580. Muy bien. Respecto a lo de la denuncia falsa, nosotros ya hemos advertido que el sistema de justicia no puede contar con números respecto a esta situación, como a otras. Carece de un observatorio, que obviamente también tiene que ver con la falta de recursos, porque cuando te faltan recursos tampoco te podés poner a analizar la actividad del día a día, porque obviamente la prioridad está en dar la atención a las víctimas. En ese sentido, nosotros no podemos afirmar, y no sabemos quienes afirman que vicia el sistema las denuncias falsas, en qué números se basan, porque los números hoy no existen. Lo que sí nosotros podemos hablar, de acuerdo a nuestro volumen de trabajo y la percepción que tenemos, atendiendo a todas las materias de todas las partes, es que no es el problema trascendental de que hoy en la implementación de la ley 19.580. De hecho, en ese estudio de la facultad que tú haces mención, del estudio de casos, dice que afirma que son escasas aquellas denuncias las cuales generan ciertas dudas. Pero a su vez, no solo dice que son escasas, sino que tampoco se pueden imputar a un género la utilización de la denuncia, por lo menos dudosa, ¿no? Porque denuncia falsa es aquella a la cual la Fiscalía imputó el delito de simulación de delito o de calumnia.
eso sí, Eso es un delito. es un delito. Entonces, Porque vos tuviste la intención de sí, tuve la intención de dañar. de mentir sobre la comisión de un delito, ¿no? Y ahí eso siempre se procesa. En todos los delitos. Entonces, ¿hay denuncias falsas de violencia de género? Debe haber, como hay de hurtos, como hay de rapiñas, como hay de estafas. No lo sabemos. Entonces, lo que sí sabemos es que la mayoría son denuncias verdaderas, que las mujeres siguen muriendo en manos de sus parejas o sus exparejas, y que además cuando se hacen los informes de riesgo, decían que 3 de cada 5 son riesgo alto. Entonces, donde se hizo la evaluación de riesgos no está dando un riesgo alto. Entonces, decir que hay denuncias falsas y que estas además son hoy el problema del sistema o que lo está viciando, entendemos que no es correcto. Por otro lado, la denuncia falsa hoy está regulada en nuestro país. La ley 19.580 no exime la responsabilidad penal de aquella persona que malutilice la denuncia a los efectos de afectar a una persona. De hecho, en las últimas semanas hemos visto casos en los que mujeres han sido condenadas por este delito. E incluso el año pasado, en la discusión de la ley de tenencia compartida, uno de sus artículos prevé un agravante a la figura penal de simulación de delito cuando la denuncia es en el marco de la ley 19.580. ¿Qué quiere decir? Que no solo está penada la denuncia falsa, sino que la denuncia falsa de género es agravada, a diferencia de otros delitos. O sea, está más penada que cualquier otra denuncia falsa. Entonces, entendemos que no es necesario un cambio normativo, está más que regulada la situación, y que si contamos, por ejemplo, con los informes, con todos los defensores que se necesitan, con todos los recursos, claramente vamos a evidenciar y poder separar cuáles son las denuncias falsas de las cuales no. Pero eso no se arregla con un cambio normativo. Igualmente, lo sostengo, las denuncias falsas no son hoy el principal problema de la aplicación de la ley 19.580. O sea, porque en la exposición de motivos para estas modificaciones se sostuvo que la ley 19.580 no estaba cumpliendo un objetivo, que era el de paliar la violencia de género en la sociedad. Ustedes sostienen que lo que más necesitan son los recursos, ¿no? Entonces, ¿cuánto necesita actualmente la Defensoría, al menos pública, digamos, para garantizar el proceso para todas las partes? Bueno, en eso estoy de acuerdo con la fundamentación, porque obviamente que la violencia de género sigue aumentando, los números, y el propio Estado a través de sus organismos es quien informa estas situaciones, a través del Ministerio del Interior, del CIPIAB, de INAU y demás, pero obviamente una ley sin recursos es una aspiración, no es una política pública. Entonces, si no tenemos los recursos, ¿cómo vamos a pretender que solamente redactando artículos la realidad cambie? Si yo no tengo los dispositivos, además una ley que está dispuesta en un abordaje interseccional, interdisciplinario y interinstitucional. Entonces, si yo tengo una víctima que necesito darle una solución de salud, por ejemplo, de trabajo o de vivienda, y cuando la derivo a los organismos correspondientes no hay recursos y no hay programas destinados a esto, sí, no le voy a cambiar la vida a esa mujer. Y no la voy a poder sacar de la violencia solamente estableciendo medidas de protección. Respecto a los recursos, el Poder Judicial ha solicitado año tras año los recursos para la implementación de la ley de violencia basada en género. Nosotros entendemos que por cada juzgado que trate la materia, al menos necesitamos 3 defensores públicos. ¿Cuántos hay promedialmente ahora? Nosotros somos un total de 300 defensores públicos en todo el país, y atendiendo la materia de familia somos 100. Para que te hagas una idea, hay 500 jueces y casi 500 fiscales. Entonces, para atender 30.000 audiencias, como te decía, estamos muy por debajo de ser un número satisfactorio. Y eso obviamente se resuelve con recursos. No solo para atender más, sino para atender mejor. Porque lo que está sucediendo es que yo me entrevisto 10 minutos antes de ingresar a una audiencia con una víctima para que me cuente toda su vida y todo lo que le ha pasado, para poder, cómo llegó a esa audiencia y bueno, poder adoptar medidas que básicamente es protegerla en su vida. Y bueno, obviamente que la calidad del servicio también se ve afectado por esto. Entonces es necesario e imprescindible contar con los recursos. Que los números, perdón, el sistema político los tiene y los sabe. No hay una intención política
de garantizar el acceso a la justicia de las personas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Nos vemos en la próxima edición de La Trinchera.